Señores estudiantes, tengan un saludo cordial. Vamos a revisar el ejemplo número 2 de la programación en Python. El ejercicio que se coloca como ejemplo y que dice que al digitar tres números enteros llamados M, N, R, determinar cuál de ellos es el mayor y cuál de ellos es el menor. Y que en caso de que haya por lo menos dos números repetidos o que sean iguales, se muestre en la consola o en pantalla un aviso informativo sobre esta situación. Lo primero que hay que decir es que el código que requerimos en Python nos pone una condición, y es que va a haber una variable, o mejor, una función que se va a llamar num más max min. Esa va a ser nuestra función. Y dentro de esa función entonces vamos a tener los números para los cuales nos colocan la condición de mirar cuál de ellos va a ser el mayor y cuál va a ser el menor. Entonces estos elementos M, N y R pues van a ser los argumentos que van a estar incluidos dentro de esta función que nos han dado inicialmente. En segundo lugar, pues la función compara los tres números para determinar cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Y a continuación, entonces, explicaremos el código paso a paso, qué es lo que debe hacer. Entonces, lo primero que hay que decir es que la función que está resaltada en color azul acá iniciando, recordemos que para definirla, pues tenemos que utilizar precisamente esta palabra clave que hace parte del código Python, que es def, que significa definir, y como en el enunciado del ejemplo nos dicen que esa función se va a llamar de esa manera, num max min, pues tenemos que respetar ese enunciado y por esa razón así se ha llamado. Entonces decimos que esta función comienza con una serie de declaraciones condicionales. ¿Y cuáles son esas condicionales? El if, el else y el elif. Este es el conjunto de condicionales por las cuales o con las cuales se inicia, digamos, esa primera parte del ejercicio. Y nos van a permitir hacer la comparación pues de los números del M, del N y del R. Y de esta manera vamos a poder, a través de esas comparaciones, determinar cuál de ellos es el número mayor y cuál vendría a ser el número menor. Entonces, en este primer bloque condicional, cuando nos están diciendo que si M es mayor que N y M es mayor que R, si se cumple esa condición, que M es mayor que los dos números siguientes, es decir, que el N y que el R, pues inmediatamente se asigna que el número M va a ser el mayor, porque pues nos están preguntando y estamos diciendo que sí, que efectivamente al hacer la comparación de M con N, el mayor es M, y al hacer la comparación de la M con la R, va a resultar también positivo. Entonces, habría ya una primera conclusión, y es que el número mayor va a ser M. Entonces, de una vez en esa variable que hemos llamado M, pues vamos a asignar que el número mayor va a ser ese que hemos puesto como M. A continuación se verifica la relación entre N y R para determinar el número menor. Si N es mayor que R, se asigna el valor de R a la variable menor. Y si no, o de lo contrario, se asigna el valor de N a la variable menor. Es decir, que seguimos haciendo comparaciones para determinar cuál de esos números es el menor. Entonces, dependiendo esas comparaciones entre N y M, N y R, pues si N en este caso va a ser el mayor, entonces pues N necesariamente debe ser mayor que M, y también va a ser que N sea mayor que R, y ahí entonces estaríamos diciendo que el número mayor es N. Y luego vamos a otra pregunta. ¿Es M mayor que R? Entonces, dentro de estas condicionales, dentro de este grupo de condicionales, entonces, al hacer las comparaciones y resultar que R es el menor, es porque R es número menor que M, y
R debe ser menor también que N, pues para llegar a la conclusión de que el número menor es R. Si no, entonces el número menor sería M. Y aquí pues seguimos haciendo las comparaciones. Entonces el tercer bloque condicional del ELIF, que comienza a ser o a preguntarnos más bien si R es mayor que M y R es mayor que N, pues verificamos si R es el número mayor, porque dentro de ese conjunto de comparaciones tenemos que entrar a determinar en cada uno de los if cuál es el mayor. En este caso, entonces, cuando ya estamos en la parte final, entonces el ELIF me está diciendo, ¿R es mayor que M? Si la respuesta es que sí, y aparte de eso, y R es mayor que N, pues el número mayor va a ser R. Si M es mayor que N, entonces el número menor va a ser N. Si no, pues el menor va a ser el otro número, es decir, M. Y esto nos va a permitir determinar cuál de ese conjunto de números entre M, N y R va a ser el mayor y cuál va a ser el menor. Si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, significa que los tres números son iguales. Es decir, si yo digito, cuando esté corriendo el programa, digito tres números iguales, 20, 20 y 20, pues me tiene que salir que los tres números ingresados son iguales y en consecuencia si son iguales no hay número mayor, no hay número menor, pero sí me debe mostrar en la consola o en la pantalla este aviso que dice los números ingresados son iguales. En caso de que los números no sean iguales y que podamos determinar que hay un número que es mayor y otro número que es menor, pues entonces en esta cadena de la sintaxis fstring, que es la parte que aparece acá en el código, entonces me va a decir que debemos formatear esa cadena de texto que contiene el número mayor y el número menor. Esta cadena se retoma como resultado de la función, es decir, que al tener tres números diferentes, esta cadena string me va a permitir establecer que hay un número mayor, que hay un número menor y me los debe pues obviamente mostrar por pantalla, porque pues eso es lo que me está diciendo el ejercicio en total que debo hacer. Después de definir la función, entonces el código solicita al usuario que ingrese tres números enteros y esos tres números enteros se van a llamar M, N y R. Esto lo debe pues obviamente digitar el usuario que ingresa esos tres números por teclado utilizando la función input y los convierte en números enteros utilizando la función in. Por esa razón, después de tener definidas nuestras variables o en este caso pues tenemos que hablar de los atributos. Entonces, atributos o argumentos, entonces, ¿qué ocurre? Estamos definiendo que son números enteros, por eso in, y estamos ingresando cada uno de los números pues, que nos están solicitando. En este caso, pues M, N y R. Y estos números, pues a través de esta función in, pues se convierten en números, el input nos los convierte en números enteros a través de la función in. Y luego llama la función que hemos definido desde el comienzo, num, max, min, pasándola por los tres números como argumentos y almacena el resultado en la variable resultado. Y por último, el resultado se muestra por la pantalla o a través de la consola. Y ese resultado, pues, ¿cómo se muestra? Pues a través de la función print que estaría aquí en la parte final. Entonces vamos a mirar cómo sería el funcionamiento en sí del programa. Recordemos la indentación, es decir, los espacios que debemos dejar, la forma como deben estar alineados. Si ustedes se dan cuenta acá, este if va a estar alineado con el elif, va a estar alineado con el elif de abajo y con el else de acá abajo. Y observemos que interiormente hay un if que va mucho más adentro del programa, es decir, hay muchos más espacios entre el extremo izquierdo y
la digitación de esta conditional if, donde estamos comparando el número n con el número r. Luego hay un else, es decir, pareciera ser que esto estuviera anidado. Anidado significa dentro de. Y vamos bajando y nos damos cuenta que hay una parte del código que está alineada un poco más hacia el centro de la pantalla y otro más hacia la izquierda. Esos alineamientos necesitamos tenerlos perfectamente establecidos porque la sintaxis empieza a generarnos errores en caso tal de que no conservemos. Ya esto hace parte de las normas de la sintaxis con la que debemos digitar el código en Python. Entonces, dicho esto, vamos a probar el programa. Entonces vamos a decir play. Nos pide el primer número. Entonces voy a entrar o a ingresar el número 40. Después voy a ingresar el número 50 y voy a ingresar el número 100. Como son 3 números enteros, confirmo que efectivamente sean 3 números enteros. Efectivamente son 3 números enteros positivos. Me dice que el número mayor es 100. Efectivamente, de esos 3 números, 40, 50 y 100, el número mayor es 100 y el número menor viene siendo 40. Efectivamente, 40 es el menor de los 3. En este momento voy a cambiar los números. Voy a introducir unos nuevos valores para esos atributos m, n y r para comprobarlo con otros datos. Entonces lo que debo hacer es cerrar esta ventana. Vuelvo y ejecuto el programa. Voy a ingresar números negativos porque estoy trabajando con números enteros. Entonces puedo ingresar números positivos y números negativos e incluso el número 0 y voy a trabajar con el 0 en este caso y voy a trabajar con un número positivo, un número negativo, el 0 y un número positivo. Vamos a colocar acá 300. Dice que el número mayor es 300, efectivamente el número mayor es 300 y el número menor es menos 200. Repitiendo el procedimiento anterior, vamos a cerrar esta ventana. Nuevamente expongo el código. Vamos a correr el programa. Vamos a ingresar otros valores. Voy a ingresar el valor 45, el valor menos 8 y voy a ingresar el valor 34. En este caso me dice que el número mayor es 45 y el número menor es menos 8. Y efectivamente acá yo puedo comprobar fácilmente que el número mayor de los 3 ingresados es 45 y que el número menor es menos 8. Ahora vamos a mirar cuando yo ingreso dos números iguales a ver qué resultado me entrega. 50, 50 y vamos a ingresar 65. Dice el número mayor es 65 y el número menor es 50. Aquí digamos que yo podría pensar que el programa me está entregando de esos 3 números igual, el mayor y el menor, pero aquí me debería haber aparecido un aviso, como dice el enunciado, donde me diga o me informe que efectivamente hay 2 números que son iguales. Vamos a mirar qué pasa con el programa. Entonces, 45, 45 y 45 y exactamente me está diciendo que los números ingresados son iguales, es decir, que el aviso me está saliendo cuando yo ingreso 3 números iguales. Si yo ingreso 2 números iguales y uno que es diferente a los otros 2, el programa me hace la comparación y me determina que hay un número mayor y un número menor. Y en ese sentido, entonces, aquí ya tenemos que entrar a determinar si agregamos más código para que cuando ingrese 2 números me haga la parte de que hay 2 números que son iguales y hay un número que es diferente y el aviso me tendría que salir como que los números ingresados son iguales. Vamos a mirar con otro ejemplo. Vamos a colocar acá 80. Los 2 finales los voy a dejar iguales, 30 y 30, y vamos a mirar cómo se comporta el código. El número mayor es 80 efectivamente y el número menor es 30. Quiere decir que en este evento, o en este caso el programa me está solamente mostrando el aviso cuando los 3
números ingresados son iguales. Es decir, que el programa está funcionando solamente con el aviso de mostrar los números iguales cuando los tres valores de los atributos de M, N y R pues son iguales, pero no lo está haciendo cuando hay dos números iguales. Entonces decimos acá 30, vamos a colocar 70 y vamos a colocar 70 a ver qué ocurre acá. Ahí me diría que el número mayor es 70 y el número menor sería 30. Los números ingresados son iguales, es decir, que en la programación estamos detectando que al ingresar los dos números finales como iguales, siendo el número mayor, ahí sí me saca un aviso que dice que los números ingresados son iguales, tal como está el código en el ejemplo desarrollado. Bueno, esto es interesante porque aquí tendríamos que entrar a reformular el ejercicio si es que queremos que exactamente se cumpla para cualquier valor o cualquiera de los valores de esos atributos o de esos argumentos que al ingresarlos independientemente de la posición que ocupe, primera y segunda o segunda y tercera o primera y tercera, me debería salir el aviso de que hay números iguales. Entonces acá en este ejemplo, en el de 70, estamos viendo que al ingresar el segundo número y el tercero y teniendo el valor mayor igual, porque en este caso la condición se estaría cumpliendo si los números son o corresponde al número mayor, entonces me genera el aviso. Vamos a seguir probando, vamos a cerrarlo acá. Entonces ya sabemos que cuando el segundo y el tercer número tienen el valor mayor, ahí me genera un aviso que dice que los números ingresados son iguales. Estos son los análisis que nos toca hacer para mirar el código tal como está, qué es lo que está pasando. Voy a colocar los dos primeros números como número mayor. Voy a colocar 60, y voy a colocar el tercer número como un número menor a 60 para mirar qué ocurre, si aquí me identifica o no me identifica cuál es el número menor y cuál es el mayor. Voy a colocar 23. Los números ingresados son iguales, es decir, que aquí me está dando un aviso que es el mismo que aparece para los tres. Cuando coloco los números 1 y 2 o M y N como números mayores pero iguales, y el tercero el número menor, ahí se ejecuta que los números ingresados son iguales. Voy ahora a hacer lo siguiente, voy a colocar el número menor de primero, entonces voy a colocar 20 y voy a colocar el número mayor de segundo, entonces voy a colocar 100 como el número 2 y el último número lo voy a colocar igual al primero para mirar el programa cómo está funcionando. El número mayor es 100 y el número menor es 20. Quiere decir que cuando yo coloco como segundo, como el valor de, en este caso sería dn, como número mayor, y dejo los dos extremos, o sea, el m y el r como números iguales, ahí el programa simplemente me toma el número mayor y me coloca el número menor, pues que en este caso M y R serían números iguales y simplemente me saca el resultado de que el número menor es 20. Entonces, bueno, esto es interesante saberlo cómo está funcionando el programa. Y lo otro sería reformular el enunciado, porque el enunciado tendría que corresponder exactamente a lo que está pasando en el programa o se hace la corrección del código en términos de que debería funcionar para cualquier pareja de números o cualquier trío de números iguales. Ya sabemos que para los tres números pues funciona perfectamente el aviso. Vamos a colocar 30, 30 y voy a colocar 10 acá. A ver qué sucede. Hay números iguales. Ahí estaría perfecto para los dos primeros. Y el último número sería el menor. Ahora voy a mirar para el último número. Vamos a mirar otra pareja. Voy a colocar como número mayor el primero. Vamos a colocar 300 de primero. Voy a colocar el segundo y el tercero con valores menores pero iguales.
y vamos a mirar el programa